is good all the time. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de ustedes están gozosos de estar aquí en el día de hoy? Amén. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Damos gracias al Señor una vez más porque nuestra querida hermana Rosa pudo estar aquí con nosotros en este día. Gozoso como hijo poder escucharla a ella orar. Amén. Qué cosa gloriosa, ¿verdad? El saber que como cristianos nosotros le tenemos un deber a Dios de usar toda nuestra vida para la alabanza y la adoración de Jesucristo. Amén. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, lo que me quede, no importa. We cannot waste our lives. So I'm very grateful to see my mom with us in doing this today. Vamos a orar un momentito para entrar de lleno a la palabra de Dios. Padre Celestial, venimos delante de ti en este momento, suplicándote como siempre lo hacemos que tú nos visites en este día, que tú nos ministres en este día, Señor. Prepara nuestros corazones, Padre Celestial, para poder recibir tu palabra. Y en el día pido una petición especial y la petición especial es sobre nuestros oídos. Aquí todo el mundo tiene dos oídos. Hay un propósito, Padre Celestial, porque tú nos creaste con una boca y dos oídos. Porque la intención tuya es que nosotros escuchemos más y hablemos menos, Señor. En este momento lo que te suplico, Padre Celestial, es que tú nos ayudes a escuchar espiritualmente hablando, Señor. A no pensar que tenemos todas las cosas bajo control, Señor. A no pensar que nosotros como seres humanos sabemos más que ti, Señor. Ayúdanos en este momento a escuchar y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, que el Espíritu Santo revele lo que tenga que revelar y que nosotros, esto se lo suplico, Padre Celestial, que tú nos ayudes a responder correctamente a lo que sea que el Espíritu Santo a través de tu palabra nos quiere decir en el día de hoy, Señor. Nos humillamos delante de ti y esperamos que tú hagas cosas grandes en nuestras vidas en el día de hoy. Te amamos, Padre Celestial, y pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, si tiene su bosquejo, ahí ve el título del mensaje de esta tarde, es Shama. Todo el mundo repita eso conmigo, Shama. Shama, eso es una palabra hebrea. En algunos momentos le voy a compartir con ustedes el significado de esa palabra. Pero todo el mundo ahí, por favor, Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9. Vamos a leerlo de manera antifonal. Le voy a pedir a todo el mundo, por favor, que se ponga de pie en este momento para leer la palabra de Dios. Yo empiezo con el versículo 4 y ustedes me siguen. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las atará como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Para comenzar en el día de hoy, me gustaría hacerle una pregunta a los papás y a las mamás que están presentes. Levante la mano si eres mamá, si eres papá. Esta pregunta que estoy haciendo en el día de hoy, especialmente si tienes niños pequeños, se la estoy dirigiendo a ustedes. Y la pregunta es esta: ¿deseas tener hijos buenos? Primera parte de la pregunta: ¿deseas tener hijos buenos o hijos temerosos y comprometidos con Dios? Eso es una pregunta muy importante. En el día de hoy tenemos que determinar si eres papá y si eres mamá y tienes niños pequeños, adolescentes, jóvenes, lo que sea. Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué es lo más importante para mí? ¿Que mis hijos sean buenos o que mis hijos y mis hijas sean comprometidos, que sean personas temerosas, entregadas a las cosas de Dios? Ahora, estoy seguro que la mayor parte de ustedes en este día quieren tener hijos temerosos y comprometidos con Dios. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer
es esta: ¿estaré yo como papá y mamá dispuesto a ser diligente o ser dirigido diligentemente con lo que dice la Biblia, con el fin de criar niños temerosos y comprometidos con Dios? Ahora, no estoy hablando, escuche por favor, de escoger las cosas que a mí me gustan de la Biblia y desechar las otras cosas que a mí no me gustan. Lo que estamos hablando aquí en el día de hoy, hermano, es un compromiso total con el manual de instrucciones para nuestra vida que se llama la Biblia. Tú y yo como papás tenemos que estar comprometidos con la palabra de Dios, no solamente con partes de la palabra de Dios, sino con toda la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora, all you children, look at me really quick. If you hear me, children, say amen. Children, say amen real loud. Amen. Now, children, let me ask you a question. What are these things in front of me? They're Legos. Raise your hand if you love Legos. Right? Legos are amazing toys. I love Legos too. Now, I'm going to ask you guys a question about Legos. And this es para los niños en este momento. Children, I want you to answer this question. All right? Now, before I go with the question, I'm going to say something. Last night, I thought about this sermon, and I thought about how this illustration can help, nos puede ayudar a hacer una conexión con el pasaje que vamos a estudiar en esta tarde. I remember yesterday I went to my daughters and I asked them a question. Le hice una pregunta a mis hijas, and this is the question I asked them. I said, cuando ustedes van a Walmart a comprar Legos, ¿ok? ¿Cuál es el factor que determina cuál Lego tú vas a comprar o no, afuera de la plata, ¿verdad? What they said was this: el factor es lo que está afuera de la caja. Ellos ven lo que está afuera de la caja, y esto es un gran factor en lo que ellas usan para determinar cuál caja van a escoger y no. Amén. So far so good, right? So we see something we like, vemos algo que nos gusta y decimos, yo quiero eso. Amén. Importante. Ahora, children, let me ask you a question. How many of you guys have ever bought Legos? Raise your hand. All right? Now let me ask you this. When you open the Lego box, what is the most important thing inside the box? Raise your hand if you know the answer. Jameer, what is the most important thing? The instructions. Amen? Dígame. When you buy Legos, all right, the most important thing, even more important than the pieces, más importante que las piezas, es el manual de instrucciones. Dígame. ¿Por qué? Porque la única manera que tú vas a poder construir lo que está afuera de la caja va a ser a través de las instrucciones que están adentro de la caja. Can I get an amen? Es muy importante. So what I did yesterday, lo que yo hice ayer, fue simplemente para ilustrarle a ustedes esto. La palabra de Dios es sumamente importante. Amén. Si nosotros vamos a criar niños para la gloria de Dios, tenemos que saber qué es lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que saber qué es lo que Dios quiere de mí. Tenemos que saber qué es lo que yo tengo que hacer para criar esos niños en el camino correcto. La Biblia ya lo dice. El manual ya fue escrito. El trabajo tuyo y mío es leer el manual cuidadosamente y diligentemente y ir paso por paso creyendo que Dios sabe lo que está haciendo. So, en el día de hoy lo que yo hice fue esto: compré 2 Legos igualitos, una para Bianca y uno para Tatiana. Y esto fue lo que dije. Le dije a mi esposa, dale a Bianca la caja de Legos con las instrucciones. Y deja que ella empiece, que empiece a construir esta cosa, este Lego, ¿verdad? A Tatiana no le des la caja y no le des las instrucciones a ver qué es lo que pasa. Amén. El resultado, después de una hora, esto fue el resultado. Si te das cuenta, Bianca pudo hacer exactamente lo que está afuera de la caja. ¿Por qué? Porque no desechó, no botó las instrucciones de cómo construir lo que estaba afuera de la caja.
Pero Tatiana no tenía las instrucciones. Esto fue lo que Tatiana hizo. Now, I have to give her credit. This is pretty cool. Amén. It's pretty cool. Pero no tiene nada que ver con lo que está afuera de la caja. Now, a nosotros como papás nos gusta la idea de niños temerosos de Dios. We like the idea. Cuando escuchamos eso, we say, eso está chévere, man. Yo quiero tener hijos temerosas y hijas temerosas de Dios, que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente. I like the idea of it. We like what's outside. Nos gusta lo que está fuera de la caja. Pero cuando llega el momento de verdaderamente hacer lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer, desechamos completamente lo que dice Dios y empezamos a hacer las cosas como nos da la gana. Y el resultado es eso. What is that? No es lo que la caja dice. Es un producto inferior. Es un producto con defectos. Es un producto que no le va a agradecer, que Dios no va a estar feliz con eso. Eso fue frustrante. Yo le pregunté a mi hija ayer, ¿eso fue frustrante? She says, Dad, it was frustrating. It's frustrating trying to build something when I don't have the instructions. I had to tear it down and build it up, tear it down and build it up. I didn't have enough time. It's frustrating to do something when I don't know what to do. Y yo sé que muchos papás viven su vida frustrados. Frustrados con los niños, frustrados con el matrimonio, frustrados con la situación adentro de la casa. Y como Tatiana, empiezan a construir algo con sus propias fuerzas, ve que no funcionan, lo tienen que destruir y construirlo otra vez, y destruir y construirlo otra vez, y destruir y construirlo otra vez. Preguntándose siempre qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa. Lo que pasa es simple. No estamos leyendo las instrucciones. O si las leemos, no nos importa. Escucha, hermano, el título del mensaje para esta tarde es Shama. Todo el mundo repita eso, Shama. La palabra Shama literalmente significa escucha o escuchar atentamente. En el día de hoy, lo que les suplico a ustedes es que escuchen. ¿Escuchar qué? Escuchar lo que dice Dios en la Escritura. Hermanos, no hay ninguna vocación más crucial y tan importante como la de criar nuestros hijos para la gloria de Dios. Como padres tenemos que entender que hay muchas voces a nuestro alrededor que están constantemente tratando de dictarnos cómo criar a nuestros niños. Lamentablemente, la mayoría de estas voces son voces seculares y antibíblicas. El llamado de ser padre, por favor escuche, es el llamado más importante en toda la tierra. Y si somos padres, tenemos que entender que nuestra responsabilidad con nuestros hijos es la responsabilidad más importante en todo el mundo. Ser padre nunca ha sido más difícil de lo que es en este momento. Las tormentas que amenazan y azotan a nuestra familia van aumentando cada día más y más. Ahora, si todo lo que yo acabo de decir es verdad, si ustedes están de acuerdo con todas las cosas que yo acabo de decir, tenemos que hacernos algunas preguntas. Primeramente, ¿qué podemos hacer para proteger a nuestros niños? Si la cultura nos está azotando, si esta es una cultura antibíblica, anticristo, secular, y nuestros niños están alrededor de personas que constantemente están tratando de indoctrinar a nuestros niños con cosas que no agradan al Señor, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces? ¿Cómo vamos a proteger a nuestros niños? ¿Qué podemos hacer para fortificar nuestros hogares contra las tormentas seculares y antibíblicas que buscan diariamente destruirnos? ¿Será posible que nosotros como papá podamos preparar a nuestros niños para lo que viene en el futuro? Los versículos
que vamos a leer en esta tarde, mis queridos hermanos, comparten con nosotros 5 principios que nos ayudarán a criar niños para la gloria de Dios. Amén. Levante la mano si estás interesado. Gloria a Dios. Todos tenemos que estar interesados. Si tienes niños pequeños o no, eventualmente con la ayuda del Señor serás abuelo o abuela. Es importante que pongamos atención. Es importante que Shama. Amén. En este momento. Todo el mundo ahí en su bosquejo. El punto número 1. Para poder criar niños para la gloria de Dios, necesitamos tener lealtad individida hacia nuestro Dios. Lealtad individida hacia nuestro Dios. En su gran sermón a la congregación de Israel, al final de su vida y antes de entrar a la tierra prometida, Moisés declaró en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, todo el mundo ahí: escucha, otra vez, escucha es una palabra hebrea que significa o es traducida a Shama. Escucha, Israel, escucha atentamente a lo que yo te voy a decir o lo que Dios te está diciendo. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es que es uno, o uno es. Como dije anteriormente, ahí en su búsqueda, por favor, subraye la palabra escucha. Ya lo he hecho varias veces, que se traduce a Shama. Y la idea aquí no es solamente escuchar, pero escuchar activamente o prestar mucha atención. En el día de hoy es importante que pongamos mucha atención a lo que Dios tiene que decirnos en su palabra. Seguimos. También podemos decir que en este contexto la palabra Shama sugiere un gran deseo por obedecer lo que Dios dice en su palabra. La pregunta que le voy a hacer en este momento, sentado donde estás, puedes decir con certeza que tienes verdaderamente un gran deseo para obedecer lo que dice Dios en la Escritura. ¿Amén o no? Gloria a Dios. Que el Señor, y si no lo tienes, que el Señor ponga ese deseo adentro de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque los hijos es un regalo. Nuestros hijos son regalos de Dios. The greatest commodity in this world is our children. Our children is a blessing from the Lord. God has given us the opportunity. El Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de criar niños para la gloria de Dios. Es nuestro deber como creyentes, hermanos. No solamente un deber, pero es un privilegio, hermanos, de hacer esto. Es muy importante entender que para que tú y yo podamos conocer y obedecer los mandamientos de Dios, tenemos que escuchar atentamente a lo que Dios dice en la Escritura. Como dije ahorita en la oración, Dios nos dio una boca y 2 oídos. ¿Por qué? Porque es más importante escuchar que hablar. Escuche esto, es muy importante. I love this quote. Alguien dijo una vez: la mayoría de las personas no escuchan con la intención de entender. La mayoría de las personas escuchan con la intención de responder. This is true. Cuando tú estás hablando con una persona, la mayor parte de las veces la persona no quiere entender lo que tú estás diciendo. Lo que están esperando es que tú te calles para que ellos puedan responder a lo que tú estás diciendo. That's the truth. En el día de hoy, mi esperanza es que tú no estés loco porque yo me calle para tú poder responder. Mi esperanza y mi anhelo en este momento es que tú escuches con el deseo de entender. Señor, ayúdame en este momento a escuchar, a abrir mis oídos con la intención de entender. Yo quiero entender, yo quiero ver como tú ves, yo quiero hacer las cosas a tu manera. Yo quiero coger ese manual de instrucciones y amarlo y desearlo y hacer todo lo posible para seguirlo paso por paso. Eso es lo que yo quiero, Señor. Ayúdame a oír para entender. Quiero ser sabio. Yo amo a mis hijos. Muchas veces no sé lo que tengo que hacer, pero tú sí lo sabes. Ayúdame, Señor. Hermanos, si la palabra de Dios nos va a transformar en el día de hoy, tenemos que escuchar con la intención de entender.
Ahora, continuamos ahí en su bosquejo la exposición del versículo, por favor. Ya le pedí que por favor subrayaran la palabra escuchar. Ahora subrayen la frase: el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Ahora, otra manera de poder leer esta porción podría ser así: el Señor nuestro Dios, el Señor uno solo. Todo el mundo repita conmigo: el Señor es uno solo. Dios es uno solo. El pueblo de Israel creía que el Señor era el único Dios, y por resultado todos los demás dioses eran dioses falsos. Amén. Si tú crees que Dios, el Dios de la Biblia, es el único Dios, by definition, eso implica que tú crees que todos los demás dioses son dioses falsos. No solamente son dioses falsos, pero también son dioses desprovistos de poder y significado. No tienen poder. They're powerless and they're meaningless. Para que el pueblo de Israel, o mejor dicho, para el pueblo de Israel, no existía otro Dios fuera de él. Deuteronomio capítulo 4 versículo 35, la palabra de Dios dice: a ti se te ha mostrado esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro aparte de él. Si vamos a criar niños para la gloria de Dios, hermano, escuche, tenemos que asegurarnos que nuestros hogares sean lugares donde solamente se adore al Dios de la Biblia y nadie más. En nuestros hogares no puede haber espacio para ídolos. Nosotros como padres no podemos dividir nuestro amor y nuestras pasiones entre Dios y otras cosas. Tenemos que luchar diariamente para serle fiel al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia se merece todo nuestro amor. Ay, escuche, hay personas que tienen un Dios para todo. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que tienen un Dios para todo? ¿Verdad? Hay personas que tienen un Dios para todo. En cambio, escuche por favor, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos a un Dios que lo es todo. No hay necesidad para el creyente tener muchos dioses, porque nuestro Dios es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo se define la palabra idolatría? La definición de idolatría, según el diccionario Webster, es la adoración de ídolos o la devoción excesiva por alguna persona o alguna cosa. Una vez más, es la adoración de ídolos o devoción excesiva por alguna persona o cosa. Un ídolo es cualquier cosa que reemplaza el único y verdadero Dios en tu vida. Ahora, déjame explicarle esto. Yo sé que posiblemente hayan algunas personas que digan: bueno, pastor, gracias a Dios, desde el día que Jesucristo me rescató, ya yo no tengo ídolos en mi vida. Antes de Cristo, yo tenía ídolos en mi hogar. Posiblemente tenías una estatua de Buda, o posiblemente tenía una estatua de la Virgen María, o de los santos, o la Virgen de Guadalupe, lo que sea, ¿verdad? Y posiblemente piensas que, bueno, yo no tengo esas cosas en mi hogar. Físicamente ya no están en mi hogar. Pero hermanos, por favor, yo necesito que entiendan esto. Un ídolo formado en la mente es tan ofensivo a Dios como un ídolo formado con nuestras manos. Posiblemente no tenga esos ídolos. Ya el Buda no está ahí, la Guadalupe no está ahí, San Pedro no está ahí, pero la mente tuya está lleno de ídolos. Escuche. Una pregunta para ver si verdaderamente hemos sido completamente liberados de la idolatría. ¿En qué pasas la mayor parte de tu tiempo pensando durante el día? What do you think of the majority of the day? ¿En qué estás pensando? ¿Estás pensando en Dios? ¿Estás pensando en cómo puedes ser más santo? ¿O estás pensando en el dinero, en diferentes comodidades, en algunos placeres?
Juan Calvino dijo esto, escuche. Cada uno de nosotros es, incluso desde el vientre de su madre, un maestro artesano de ídolos. Can I get an amen? Posiblemente no entendieron. Déjame leerlo una vez más, ¿ok? Una vez más. Cada uno de nosotros es, incluso desde el vientre de su madre. Sabemos que cada uno de nosotros cuando llega al mundo ya llega que pecador. Y si somos pecadores, el momento que salimos del vientre de nuestras madres, también somos idólatras. So, cuando uno de nosotros es incluso desde el vientre de su madre, cuando cada uno de nosotros es incluso desde el vientre de su madre un maestro artesano de ídolos. We are masters en construyendo ídolos. Si no me crees, ¿alguna vez has tratado de quitarle un juguete o la cobija a un bebé y a un niño? La cobija favorita, el juguete favorito a ese niño, a ese bebé. ¿Qué es lo que sucede cuando tú tratas de quitarle el juguete favorito, el ídolo a ese niño, la cobija que tanto aman? ¿Qué sucede inmediatamente? El llanto, el pleito, el show que te hacen. ¿Por qué? Porque esa cosa, ese objeto, tiene el corazón y la mente de esa persona, de ese niño. They're idolaters by heart. Escuche, el Dios de la Biblia, mi querido hermano, es el único Dios y no hay otro como Él. Todo nuestro amor, todas nuestras pasiones, toda nuestra devoción y lealtad debe ser sola y exclusivamente para el Dios de la Biblia. Dios no tiene rivales, amén. Dios no tiene rivales y tampoco soportará el ser reemplazado con otra cosa. Spurgeon dijo esto: los dioses falsos soportan pacientemente la existencia de otros dioses falsos. Amén. Una vez más, los dioses falsos, esos dioses que no son verdaderos, soportan pacientemente. Nuestro Dios no es paciente con la idolatría. Dios odia la idolatría porque Dios es el único Dios. Spurgeon dice: los dioses falsos soportan pacientemente la existencia de otros dioses falsos. Dagón puede estar con Bel o Baal y Baal con Astaret. ¿Cómo es posible que la piedra y la madera y la plata sea movida a la indignación? Pero como Dios es el único Dios vivo y verdadero, Dagón debe caer ante su arca. Baal debe caer y ser destruido. Astaret debe ser consumido con fuego. No hay espacio. Dios no quiere compartir su gloria con nadie, con nada y con nadie. Hermanos, el Dios de la Biblia es el único Dios soberano, omnipotente del universo. Y solamente Dios es digno de toda alabanza y adoración. Y como resultado de estas realidades que estamos compartiendo en este momento, estas son realidades absolutas. El hecho de que Dios es solo Dios, el hecho de que Dios es el único Dios, el hecho de que Dios es el soberano omnipotente del universo, estas son realidades absolutas. Y nuestro deber fundamental es responder a Dios con amor. Si Dios es el único Dios, y si Dios es el omnipotente, y si Dios es el omnisciente, y si Dios es perfecto, y si no hay nadie como Dios, tú y yo tenemos que responder hacia ese Dios con lealtad y con un amor perfecto. Esto nos lleva al segundo punto. Punto número 2. Para criar niños para la gloria de Dios necesitamos amar a Dios intensamente. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, la palabra de Dios dice: y amarás, todo el mundo por favor subraya esa frase, amarás al Señor tu Dios. Y amarás al Señor tu Dios. Jesucristo en el Nuevo Testamento nos dijo que este era el mayor mandamiento. En Marcos capítulo 12, versículo 30, la palabra de Dios dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Escuche,
Para muchas personas, el amor es simplemente un sentimiento o emoción positiva que uno siente hacia alguien o hacia algo. Una vez más, para muchas personas, el amor es simplemente un sentimiento o una emoción positiva. Mujeres que están presentes, levante la mano si eres mujer. Amén. Levante la mano si ustedes se acuerdan, and I'm just guessing here, si se acuerdan de Menudo. Right? Right? Levante la mano si en algún momento en tu vida tú tenías un póster de una de las personas de Menudo en tu cuarto. Pregunta, ¿cuántas de ustedes estaban completamente enamoradas de esas personas que nunca viste personalmente y con quien nunca hablaste personalmente? Right? Simplemente era una emoción, un sentimiento y nada más. Lamentablemente, cuando hablamos de este tipo de amor va y viene, sube y baja, aparece y se desaparece. Amén. Muy importante. Escucha ahora. Yo creo que es importante que nuestras casas sean construidas con una definición correcta del amor. Muy importante. Pienso yo que si nosotros entendemos esta definición de amor en el día de hoy, no va a ser muy probable que hayan divorcios adentro de los hogares cristianos. Escuche, por favor. Yo sé que estamos hablando acerca de cómo criar niños para la gloria de Dios, pero es imposible criar niños para la gloria de Dios si mamá y papá son idólatras. Y si mamá y papá no aman al Señor como lo deben amar. Y si mamá y papá no se aman a ellos mismos. O each other, mejor dicho. Ahora, quiero que escuchen una definición bíblica del amor. Escuche, porque esto no está en su bosquejo ni está en la pantalla. Escuche, escríbelo por ahí. El amor es un acto de la voluntad. Escribe eso. El amor es un acto de la voluntad acompañado por una emoción que nos conduce a la acción hacia su objeto. Una vez más. El amor es un acto de la voluntad acompañado por una emoción que nos conduce a la acción hacia su objeto. Lo más importante está en el principio. El amor es un acto de la voluntad. Todo el mundo repita conmigo. El amor es un acto de la voluntad. En la vida del creyente, escuche, el amor es un acto de la voluntad, no simplemente una emoción o un sentimiento. No puede ser así. La mayor expresión, obviamente, de este tipo de amor lo vemos en la cruz del Calvario. Ahí vemos Jesucristo yendo hacia la cruz del Calvario como un acto de voluntad. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice esto. Escuche, todo el mundo busca que no está en su bosquejo. Romanos 5, 8. Le doy tiempo para que lo busquen. Esto es lo que dice la palabra. Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí vemos claramente que el amor es un acto de la voluntad acompañado con una emoción que nos conduce a la acción hacia su objeto. ¿Habrá algo adentro de nosotros que sea digno de amor antes de Cristo? La respuesta a esa pregunta es no. No hay nada bueno, digno de amor adentro de nosotros antes de Cristo. La palabra claramente declara que nosotros somos enemigos de Dios, que uno nace en sus delitos y en sus pecados, que por naturaleza odiamos a Dios. No hay nada, cuando Dios mira al ser humano, that infant, cuando nace, no hay nada bueno dentro de él. Sin embargo,
Sin embargo, ¿qué es lo que dice aquí? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Es un acto de la voluntad, porque Él mira al ser humano y dice, ¿tú sabes qué? Yo voy a darle lo mejor que tengo, mi Hijo Jesucristo, y a pesar de eso, ¿qué es lo que dice? Siendo aún pecadores, van a seguir pecando. Me van a seguir traicionando, me van a seguir dando la espalda, pero ¿qué importa lo que ellos hacen? ¿Qué importa lo que me hicieron y lo que me vayan a hacer? Dios demuestra aquí claramente que el amor es un acto de la voluntad. Yo he decidido amarlos a ellos. Independientemente cómo me traten, independientemente si me adoran, independientemente si me sirven, independientemente si usan los dones espirituales que yo le he dado para mi gloria, yo he decidido amarlos a ellos. This is awesome. Es tremendo. Escuche, Jesucristo también, sabemos que este versículo vemos el amor como un acto de la voluntad. ¿Por qué? Porque no podemos olvidarnos de Jesucristo antes de la cruz del Calvario. En Lucas 22:42 dice esto. Jesucristo en the Garden of Gethsemane dice esto: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Que significa que Jesucristo estaba buscando otra manera. Padre, habrá otra manera de poder redimir a este pueblo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y quiero decir una cosa, hermanos. El hecho de que Jesucristo caminó la vía dolorosa hasta Golgotha fue un acto de la voluntad. Eso fue un acto de la voluntad. Porque Él sabía que hasta después de la cruz, hasta después de, como dice la palabra, he who knew no sin became sin for us. After He became sin for us, after He gave up His spirit, and after He was buried, and after 3 days He comes back to life, and for those 40 days that He showed Himself credible to the witnesses, Él sabía que todavía lo iban a negar. Sin embargo, cada paso que tomó fue que un acto de amor, ¿verdad? Pero fue un acto de voluntad. Él se propuso cada paso: yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo. Yo sé que no se lo merecen, pero ¿qué importa? Yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Padre desde antes de la fundación del mundo ya había elegido para Cristo su esposa, y eso es lo que Él tenía en su mente. Pero ¿qué clase de esposa somos nosotros? Y Él nos sigue amando en el día de hoy. We have an amazing God. Todo el mundo repita conmigo: el amor es un acto de la voluntad acompañado por una emoción que nos conduce a la acción hacia su objeto. Escucha, hermano, el verdadero amor no es conducido o controlado por las emociones, es acompañado por las emociones. Una vez más, el verdadero amor, escuche, esposos y esposas, hijos, todo el mundo que siente que ama, tenemos que asegurarnos que nuestro amor no es un amor mundano, pero un amor que sea cristocéntrico. Escuche, el verdadero amor no es conducido o controlado por emociones. Si yo amo a alguien, me tengo que asegurar que el amor que yo tengo por esa persona no es controlado o conducido por cómo yo me siento. Porque como yo me siento cambia cada hora. Cuando nuestro amor es guiado por nuestras emociones, escuche, nos metemos en muchos problemas. Can I get an amen? Yo no quiero que ustedes como adultos se paren aquí en este momento y compartan con todas las personas que están presentes todos los errores que han cometido por el amor.
por la emoción. Déjame ilustrar esto. Lamentablemente, a través de los años, yo he escuchado a muchas personas decirme esto. Lo voy a decir en inglés. Yo he escuchado a muchas personas decir esto. I have fallen out of love. Levante la mano si has escuchado a una persona decir eso. I have fallen out of love. ¿Cómo puedo traducir eso bien en español? The fallen part donde no tiene sentido. But anyways, I have fallen out of love. ¿Ok? Yo me acuerdo que como pastor, o mejor dicho, yo me acuerdo hace un tiempo atrás que escuché a un pastor americano decir esto. Esto fue lo que dijo. The biggest problem people have is that they fall in love. That they fall in love. Okay? Falling in love, the way the culture falls in love, is not a biblical concept. Escucha lo que dice about falling in love. Anything you can fall into, you can climb out of. It's clever. Anything you can fall into, you can climb out of. I don't want to fall in love with my wife. I want God to put us together. Yo no quiero caerme o enamorarme de mi esposa o de mi novia, lo que sea, como el mundo. Yo quiero que sea Dios el que me una a mí, a esa persona. No el Espíritu Santo, no mis emociones, sino el Espíritu Santo. Espíritu Santo, dirígeme a mí. Reveal to me, revélame a mí quién es esa persona. Que esa persona te ame a ti, que esa persona te honre a ti, que no sea simplemente esta emoción. Ayúdame a usar lo que tú me has dado a mí, Señor. El Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, para que me dé a mí claridad y paz adentro de mi corazón para saber que esta es la persona. No simplemente por una emoción. Repitan conmigo una vez más. El amor es un acto de la voluntad acompañado por emociones. Si estás teniendo dificultad entendiendo este punto, por favor, vaya a Efesios capítulo 5, versículo 25. Todo el mundo, Efesios capítulo 5, 25, no está en su bosquejo. Este pasaje, espero yo que nos dé un poco de claridad con lo que estamos tratando de decir y enseñar en este momento. Efesios 5, 25. Todo el mundo conmigo. Los hombres, solamente los hombres. Hombre, di amén. Con ganas. Ay. All right, here we go. Efesios 5, 25. Solamente los hombres. Conmigo, listo. Esposos. Todo el mundo, esposos. Amen a qué? A su esposa, punto. Para ahí. Esposos, amen a sus esposas. Yo he tenido conversaciones en el pasado con muchos hombres que me dicen algo así. Yo sé que la Biblia dice que debo amar a mi esposa, pero lo que pasa es que ya yo no siento amor hacia ella. Y cuando ellos me dicen eso, yo tengo que pararlos. Párate un momentito, ¿ok? ¿Por qué? Porque el amor es un acto de ¿qué? De la voluntad. Todo el mundo, el amor es un acto de la voluntad, acompañado por una emoción que nos conduce a la acción hacia su objeto. So, cuando ellos me dicen a mí, ya yo no siento amor por mi esposa, ella me hace la vida imposible, ella me está volviendo loco, ya vivimos como enemigos. Lo que yo le digo a ellos es esto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:25? Esposos, amen a su esposa. Punto. Amén. What else you want me to say? Es que yo no siento, no importa lo que tú sientes, es un acto de la voluntad. Ya tú hiciste un pacto con el Dios soberano del universo, que no se puede romper así porque sí. Es algo serio. I have fallen out of love. So what?
So what? Porque el amor es un acto. Como dice, un acto ¿de qué? De la voluntad. I have to, ¿me estás diciendo that I have to make myself love her? Yeah. ¿Sí? You have to make yourself love her. Porque la amaste en un momento dado. A menos que eres loco y te casaste con alguien con cual tú odias completamente, ¿verdad? Aquí nadie se casa con alguien que odia. Aquí todo el mundo se casa con personas que... Pero, ¿qué amor? ¿Cuál es el amor? Hombres, si estamos en Cristo, sabemos que el amor es un acto de la voluntad. No, pero lo que pasa, pastor, es que yo estoy viviendo con mi enemigo. Esa mujer ya se ha convertido en un enemigo mío. Bueno, Mateo 5:44, todo el mundo. Mateo 5:44, just look at it. Mateo 5:44, ¿qué es lo que dice? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Eso es un acto de la voluntad. No, we're laughing. Está bien, we can laugh. I'm not, sorry, lo estamos riendo, chévere. I have no problem with that, but I'm not trying to be funny. Lo que pasa es, I hate her. Ok, pues chévere. Jesucristo dice, amar a vuestros enemigos. Y sabemos que amar a un enemigo es un acto de la voluntad. Que es imposible tomar el primer paso para amar a un enemigo porque amas al enemigo. No, tú tienes que forzarte a hacer eso. Este pasaje está lleno de cosas que tenemos que hacer que son actos de la voluntad. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Amar es un acto de la voluntad. Bendecir a los que te maldicen. Bendecir a alguien que te maldice es un acto de la voluntad. Hacer bien a los que te aborrecen. Hacer bien es un acto de la voluntad. Do you get what I'm saying here? Tenemos que amar correctamente adentro de nuestros hogares. Ustedes saben muy claro, yo no tengo que decirlo, pero you guys know. Una de las razones mayores porque nuestros hijos están hasta aquí con las cosas de Dios es porque nosotros no estamos dándoles un buen ejemplo a nuestros hijos. Ahora, esa no es la única razón. Porque es posible que tú seas un gran padre y una gran madre y tus hijos se vayan por las cunetas también. Si no me crees, mira la historia de Sansón. Sansón tenía dos papás, Manoah y la mamá, que el nombre no está escrito en la Biblia, pero they were good parents. Y por las cunetas se fue Sansón. Y a pesar de todo eso está en Hebreo 11, that's another story. Pero seguimos aquí. No tenemos que sentir emoción, escuchen hermanos, no tenemos que sentir emociones de amor para amar a nuestras esposas, solamente tenemos que amarlas a ellas. Todo el mundo repita conmigo una vez más, perdona, pero hay que repetirlo. Pues vamos a ver aquí la importancia de repetir las cosas. Repite conmigo. El amor es un acto de la voluntad, acompañado por una emoción que nos conduce a la acción hacia su objeto. Ahora, continuemos con la exposición de Deuteronomio 6:5. La primera parte ya hemos visto que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O mejor dicho, que amarás al Señor tu Dios. Pero ahora quiero que subrayen la segunda parte, específicamente la parte donde dice todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. La segunda parte de este versículo vemos que el amor de Dios involucra la totalidad de la persona interior. En otras palabras, tenemos que amar a Dios con todo lo que tenemos. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. El gran predicador Warren Wiersbe dijo esto, escuche, no es necesario definir y distinguir estos elementos. ¿Cuáles elementos? El corazón, el alma y las fuerzas. No es necesario definir o distinguir estos elementos como si fueran tres funciones humanas internas diferentes. La frase simplemente significa amar a Dios con todo lo que está adentro de ti.
Cuando leemos esto, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, simplemente lo que estamos diciendo aquí, que ames a Dios con todo lo que tú tienes. Darle a Dios completa devoción. No tener amores ajenos en tu vida. Para ponerlo en términos más simples todavía, lo que Dios desea de nosotros es que estemos completamente enamorados y apasionados por Él. Como papá y mamá, nuestro deber es hacer esto diariamente, demostrarle y darle este ejemplo a nuestros niños diariamente. Que el Señor nos ayude, porque sabemos que no es fácil, que es difícil. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Escuche. Nuestro objetivo como padre es que Dios sea nuestro toda consumidora pasión. Escuche, el poder amar a Dios es un privilegio increíble, no un deber religioso. Alábalo, hermano. Glorifícalo, hermano. Dale gracias a Dios todos los días por el privilegio que nos ha dado a nosotros de poder amarlo a Él. Hasta ahora hemos visto, hermanos, que para poder criar niños para la gloria de Dios necesitamos tener lealtad hacia nuestro Dios. Y número 2, necesitamos amar a Dios intensamente. Y ahora todo el mundo, el punto número 3, para poder criar niños para la gloria de Dios necesitamos tener un amor y compromiso con la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice: estas palabras que yo te mando estarán ¿dónde? En tu corazón. En tu corazón. Subraye esa frase, en tu corazón. Nosotros deseamos intensamente, o debemos desear intensamente, que la palabra de Dios esté constantemente en nuestros corazones. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos mantener la palabra de Dios en nuestros corazones? Yo estoy seguro que aquí todo el mundo desea tener la palabra de Dios constantemente en su corazón, pero ¿cómo logro esto? Primeramente necesitamos amar a Dios, amén. Porque si no amas a Dios, no vas a amar a su palabra. En Salmos 109, 47, la palabra de Dios dice esto: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. También ahí, no está en su bosqueo, pero escriba por ahí. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 dice esto: pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor de Dios. Si verdaderamente amamos a Dios, la palabra dice que vamos a guardar sus mandamientos en nuestros corazones, en nuestra mente. Y otra cosa es que sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no van a ser una carga para nosotros. Nosotros gozosamente vamos a obedecerlo a Él. Si queremos tener la palabra de Dios en nuestros corazones, necesitamos creer que la Biblia es la palabra de Dios. Levante la mano si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hay que creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero también necesitamos confiar en la palabra de Dios. Y esto es importante, porque confiar y creer son dos cosas distintas. ¿Cuántos de ustedes han ido a un doctor? ¿Verdad? Levante la mano. Cuando tú entras al hospital, tú ves el doctor que está vestido como ¿qué? Como doctor. Eso es un doctor. Yo creo, si alguien te pregunta, ¿tú crees que ese señor que está ahí es un doctor? Yo digo, por lo que puedo ver, parece que sí es un doctor. Pero la segunda pregunta sería esta: ¿tú confías en ese doctor? I don't know. Todo depende. Posiblemente sí confías en algunos doctores, pero no en todos los doctores. Pero yo puedo creer que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero la persona que confía en la palabra de Dios es la persona que aplica la palabra de Dios en su vida. Usando esa definición, podemos decir claramente que hay muchas personas, las iglesias están llenas de personas que creen en la palabra de Dios, pero no confían en la palabra de Dios. Como habíamos dicho anteriormente, yo creo que lo que está aquí adentro va a hacer esto, pero yo no creo que esto me va a ayudar. Las personas que hacen eso, que piensan de esa manera, van a terminar con esto. Y después se van a preguntar, ¿pero qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué mis hijos salieron así? ¿Por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué la vida mía está yendo en este rumbo? Simplemente porque sí, creíste en la palabra de Dios, pero no confiaste en la palabra de Dios. También necesitamos meditar en la palabra de Dios.
Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. También, hermanos, necesitamos vivir lo que dice la palabra de Dios. Hay que vivirlo, hermanos. Tiene que ser un estilo de vida para nosotros. Escucha lo que dice aquí A.W. Tozer con relación a la palabra de Dios. Puedo decir con seguridad, con la autoridad de todo lo que se revela en la palabra de Dios, que cualquier hombre o mujer en esta tierra que esté aburrido con la palabra de Dios no está listo para el cielo. Joven, adulto, niño, ¿será para ti la Biblia, la palabra de Dios, aburrida? Si ese es el caso, entiende que la palabra de Dios mora en el cielo. The Word. If you don't like the Word, you won't like the Word. If you don't like the Word, you will never get to meet the Word. Escúchenme, hermanos. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es como miel. Amén. La palabra de Dios es como miel. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mí para dar sus palabras, más que la miel en mi boca. La palabra de Dios, hermano, es una luz, es luz. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es un tesoro. Salmo 19, 72. Mejor me es la ley que procede de tu boca que miles de piezas de oros y plata. La palabra de Dios es fuente de gran alegría. Salmo 119, 14. Me gozo en el camino de tus testimonios más que sobre toda riqueza. La palabra de Dios es el manual de instrucción para nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Si pensamos que podemos criar a nuestros niños para la gloria de Dios sin tener una pasión y sin tener amor por la palabra de Dios, nunca va a suceder. Si eres hijo de Dios, la palabra de Dios no es un aspecto de tu vida. La palabra de Dios es tu vida. Si eres hijo de Dios, la palabra de Dios tiene que ser la ventana a través de la que ves todo y haces todo. Esto nos lleva ahora al punto número 4, hermanos. Para poder criar niños para la gloria de Dios, necesitamos estar comprometidos y enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 dice: las repetirás a tus hijos. ¿Repetirás qué? Repetirás las palabras, repetirás las cosas que yo te he dicho. Shama, escucha con atención. Si estás escuchando con atención, lo que dice aquí es que todas las cosas que me has escuchado decir, tienes que repetírselas a tus hijos. Escucha, hermano, no es suficiente amar la palabra de Dios. El rey David amaba la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a eso? ¿Están de acuerdo que el rey David amaba la palabra de Dios? Amén. Pero eso no convirtió a David en un buen papá. Eso es así. O sea, yo no sé qué pasó con David. David, podemos decir y sabemos con seguridad que David verdaderamente amaba la palabra de Dios. Pero cuando leemos acerca de la vida de David y las cosas que hizo y como fue como papá, he wasn't the greatest father either. Nosotros también tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Escuche, subraya ahí en su bosquejo la palabra repetirás. Subraya eso, por favor. La palabra repetirás. La palabra repetirás se traduce en el hebreo a shanan. Shanan. Esta palabra significa, muy importante, afilar. Escriba eso en su bosquejo. La palabra repetirás
en hebreo significa afilar. Afilar. La imagen es de una persona afilando un cuchillo constantemente. Amén. Cuando aquí dice, las repetirás a tus hijos, la imagen es de una persona que tiene un cuchillo y constantemente está afilando ese cuchillo. Escuche, de la misma manera, nosotros como padres tenemos que compartir la palabra de Dios con nuestros hijos constantemente, día tras día, semana tras semana, año tras año, hasta que ellos estén afilados completamente con la palabra de Dios. Que nuestros hijos y nuestras hijas sean peligrosos a este mundo. Estén preparados, listos, porque el enemigo viene por ellos. Qué lástima que lo que estamos criando en nuestros hogares are butter knives. You know what a butter knife is? Levante la mano if you know what a butter, un cuchillo de mantequilla. Y yo puedo decir eso porque la mayor parte de mi vida lo he pasado con jóvenes. Así, estos jóvenes crecer y I could be honest, y lo digo con mucha humildad, con mucho respeto. Yo estoy enojado con nadie, pero esta es la verdad. La mayor parte de los jóvenes que salen de la iglesia son cuchillos de mantequilla, cuchillos plásticos. Muy pocos están afilados. Cuando yo pienso de cuchillo afilado, me acuerdo de la película de Rambo, el cuchillo de Rambo. Cuchillo así. Ese debe ser nuestro deseo. Por eso es que le contamos y compartimos la palabra de Dios para prepararlos a ellos. Pero veamos ahora la segunda parte del versículo 7, hermanos. Hemos visto que la palabra dice, las repetirás a tus hijos. La segunda parte ahora es, y hablarás de ellas sentado en casa. Subraye eso, por favor. Hablarás de ellas sentado en casa. Importante, escuche, papá y mamá, por favor entiendan una cosa. La educación cristiana comienza en el hogar. Repita conmigo. La educación cristiana comienza en el hogar. Spurgeon dijo esto: padres, comiencen temprano a enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, porque los niños comienzan temprano a pecar. Can I get an amen? Esa es la condición natural de nuestros hijos, pecadores desde el principio. So hay que empezar desde antes de que nacen, hasta cuando están en el vientre de la madre. Papás, háblale a ellos, que desde ese momento escuchen la voz de autoridad en el hogar, y que esa voz de autoridad tiene un amor y una pasión por las cosas de Dios. Cuando salga ese niño, esa niña del vientre de la madre, qué cosa gloriosa sería que las primeras palabras que escuchen sea la palabra de Dios. ¿Qué importa si no pueden leer o si no entiende? Que escuchen la palabra de Dios. Empápalo con la palabra de Dios, en vez de empaparlo con regalos y juguetes. La educación, muy importante, la educación bíblica no es primordialmente la responsabilidad de la iglesia, sino de los padres. ¿Ok? Pero esto no significa que la iglesia no juega un papel importante en la educación cristiana de sus hijos. Para mí eso es verdad. Yo siento que la iglesia tiene un papel, que juega un papel muy importante en la educación cristiana de sus hijos. Escucha esto, yo escuché a alguien decir esto, fue muy interesante. Dice, las iglesias que no le enseñan la Biblia a los niños merecen ser castigadas por Dios. El no enseñarles la Biblia a los niños constituye en una negligencia eclesiástica. Yo no quiero ser negligente. Pastor Edwin no quiere ser negligente. Pastor Willy no es negligente. Desde chiquito hasta los adultos, aquí por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, Dios ha puesto en los corazones de los pastores predicar la palabra de Dios.
Hay muchas iglesias buenas en el mundo. Hay muchos pastores buenos en el mundo. Pero con toda honestidad y con toda humildad, yo puedo decirle por la gracia de Dios que ustedes pertenecen, a pesar de que no somos la iglesia más grande, pero es una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Papás, por favor entiendan que no podemos estar o esperar que nuestros hijos sean piadosos si tú y yo no le enseñamos la palabra de Dios. No podemos esperar que nuestros niños sigan los caminos de Dios si tú y yo como papá no le estamos enseñando la palabra de Dios. Muy importante. Si vamos a tener éxito enseñándole a nuestros hijos los caminos del Señor, tenemos que ser consistentes con nuestras enseñanzas. Tenemos que apartar un tiempo a propósito para leer y estudiar la Biblia constantemente. Padres, ¿cómo estamos haciendo? ¿Estamos tomando un tiempo o estamos echando un tiempo hacia el lado para pasar tiempo con nuestros hijos, nuestras hijas, compartiendo la palabra de Dios? Ese es el deber del papá. The probability of your children being godly hangs on the balance of whether you as a father do what you're supposed to do. Hombres, yo los amo a ustedes. Amén. Yo no estoy aquí para, como dice, yo no estoy dándole chancletazo a ustedes. No, I'm not doing that. Pero yo sé que si estás en Cristo y el Espíritu Santo vive dentro de ti, tú sabes que cuando yo digo esas palabras te sientes incómodo. De que yo tengo que hacer, es el mandato mío como hombre, echar un tiempo hacia el lado para enseñarle a mi familia la palabra de Dios. No es imposible, hermanos. No es imposible, hermanos. Aquí está una persona delante de ti. I'm going to tell you right now. Ustedes ya saben, no tengo que repetir porque el tiempo no me permite. Pero cuando yo digo esto, es de verdad. If I can do it, you can do it, man. Si yo puedo hacer esto, ustedes pueden hacerlo también. De verdad. Yo no soy nada especial. Yo no soy inteligente. I'm not smart. Yo simplemente soy un tipo que el Señor rescató. That's it, man. Y una persona que he tratado lo mejor que he podido. Y mira cómo he fallado. Pero seguiré tratando de hacer lo que Dios dice en la palabra. De serle fiel y confiar en Él. Pero si yo puedo, ustedes pueden. Y casi seguro que si se dejan usar, muchos de ustedes van a poder hacer más de lo que yo estoy haciendo. Para la gloria de Dios. Deuteronomio 6:7 dice: las repetirá a tus hijos y hablará de ellas sentado en casa o andando por el camino. Subraye esa frase ahí, andando por el camino. Ahora lo que voy a compartir con ustedes simplemente son cosas prácticas que podemos hacer, ¿verdad? Podemos hacer diariamente para enseñarle a nuestros hijos y darle un buen ejemplo a nuestros hijos de padres bíblicos que aman al Señor. Ahí cuando dice andando por el camino, algo práctico que quiero compartir con ustedes es esto, simplemente las conversaciones, por lo menos en el caso mío, las conversaciones más productivas que yo tengo y he tenido con mis hijas han sido mientras estoy manejando en mi carro. Amén. Utilicen ese tiempo, es un tiempo valioso. Cuando tú tienes a tus hijos adentro del carro, primeramente te tienen que escuchar. Amen. A menos que vayan a brincar del carro mientras están manejando, right? They're not going to do that. Te tienen que escuchar. Utiliza ese tiempo para glorificar a Dios, para hablar de cosas que son productivas. Papás, mamás, aprendamos a hacer buenas preguntas. A mí me encanta hacerles preguntas a mis hijas, a ver cómo contestan.
Ese rayo que está ahí, en vez de escuchar, it's good, listen to Christian music, pero busca pastores pastores que respetamos, pastores de confianza, y pon mensajes ahí. ¿Qué importa si no quieren escuchar? You have them there. The word of God is living, is active, is sharper than a two-edged sword. Let the word of God pierce the heart of your children, even in the car. Don't waste it. Deuteronomio 6:7 también dice que compartamos o que repitamos la palabra de Dios, que hay que repetir la palabra de Dios con nuestros hijos cuando te acuesten, cuando se vayan a dormir. Como padres, escuches, cosas prácticas. Como padres es importante que nosotros oremos con nuestros hijos antes de que se vayan a dormir. Voy a compartir con ustedes 4 razones por qué es importante. Primeramente, es importante orar antes de dormir para poder agradecerle y enseñarle a nuestros hijos, agradecerle a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido durante el día. Que aprendan nuestros niños, que aprendan a ser personas agradecidas, que entiendan que todo lo bueno, y todo lo bueno proviene de Dios. Pero también para decirle perdón a Dios por nuestros pecados. Eso es muy importante también, que ellos entiendan la importancia de confesión de pecados. Que pecamos todos los días, que nuestro Dios es santo, 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 que no sabemos lo que va a pasar durante la noche. De tener un corazón puro y limpio delante de Dios. Porque todo el mundo aquí sabe que uno duerme mejor cuando tu corazón está limpio. Es importante orar antes de dormir porque nos da una oportunidad de dejar todas nuestras cargas y preocupaciones en las manos de Dios. Es bueno enseñarle a nuestros hijos eso. No tienes que irte a dormir con esas cargas. Dios quiere tus cargas. Filipenses capítulo 4, versículos de 6 al 7. Por nada estén afanosos. Más bien, presten sus peticiones delante de Dios. O presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y esto es lo que deseamos enseñarle a nuestros hijos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Es importante orar antes de dormir porque la guerra espiritual no termina al momento de dormir. Can I get an amen? Y mientras esos niños van creciendo, la guerra va a seguir. It will intensify. I was a teenager once. I had weird dreams, sinful dreams. Que el Señor proteja a nuestros hijos, even when they're sleeping. Que ellos entiendan que el enemigo no duerme. Efesios capítulo 6, versículo 12. Que nuestros niños entiendan el enemigo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en lugares celestiales. We need to help them understand que estos demonios, Satanás, he could mess you up even in your dreams. Es importante orar antes de dormir porque la palabra nos manda que oremos sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Sigamos aquí. Deuteronomio 6:7. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando, subraya esta última parte, cuando te levantes. El punto práctico aquí es simplemente que nuestro trabajo como padres es crear una atmósfera temprano por la mañana donde sea imposible olvidarse de Dios. Desde que los niños se despiertan, el trabajo tuyo y mío, papá, es crear una atmósfera en nuestro hogar donde sea imposible que nuestros hijos se olviden de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Pon música cristiana. Amén. Pon sermones bíblicos. Amén. Pon la Biblia en audio, lo que sea, pero desde el momento que uno se despierta en el hogar, que la palabra de Dios will permeate the home. Amen. Ahora, posiblemente habrán algunos papás que digan, pastor, yo quiero criar hijos para la gloria de Dios, pero el problema es que yo no sé hacerlo. Mi respuesta para ti sería esta, escuche por favor.
Muchos hombres no tienen problema en pedir ayuda a otros cuando se trata de arreglar su carro o cuando se trata de hacer otras cosas. No dejes entonces que el orgullo se meta en el medio, ¿verdad? Pide ayudas antes de que sea muy tarde. Si tú puedes pedir ayuda de otro hombre que te enseñe cómo arreglar un carro, pues pídele a alguien, preferiblemente una persona que conozca de Dios. Aquí están tus pastores. Pastor, yo necesito ayuda, chicos. Yo estoy teniendo dificultad en esta área. Aquí una vez más, con toda honestidad, se lo he dicho muchas veces, pero yo no voy a mentir. Mi familia no es perfecta. It's not a perfect. Aquí no hay ninguna familia perfecta. Mi papá no es perfecto, mi mamá no es perfecta. Pero hay que darle gracias a Dios por el producto del labor de ellos. O sea, si estás teniendo problemas con una computadora y Bill Gates está aquí, ¿a quién le van a preguntar? ¿A Bill Gates o Pastor Marcel? ¿Verdad? Si el hijo tuyo tiene problemas con el swing de él de béisbol, ¿a quién tú le vas a preguntar? No sé, si Babe Ruth, Barry Bonds, Roberto Clemente estuviera aquí y la hermana Daisy estuviera acá, ¿a quién tú le vas a pedir consejos de cómo batearle la bola? ¿A la hermana Daisy? Claro que no. Hermanos, no somos perfectos y no tenemos las respuestas para todos, pero sí podemos ayudarte si lo deseas, y con mucho gusto, con mucho gusto. La última cosa, y vamos a terminar. Este punto es muy corto. Para poder criar niños para la gloria de Dios, necesitamos llenar nuestros hogares con Dios y su palabra. Con Dios y su palabra. Deuteronomio 6, 8, 9 dice así, acerca de la palabra: la atarás a tu mano como señal, y estarán como señal entre tus ojos. La escribirás en los postales de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Dos aplicaciones simples. No vamos a meterle mucha mano a esto, simplemente por encima de esto. Debemos constantemente, primeramente, obedecer y tener la palabra de Dios en nuestras mentes y nuestros corazones. Cuando aquí dice que la palabra de Dios estará en tu mano como señal y estará como señal entre tus ojos, ¿verdad? Simplemente que la palabra de Dios esté cerca de nosotros, que esté grabada en nuestras mentes y nuestros corazones. La segunda cosa es, la segunda parte del versículo 9 dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Simplemente un punto práctico, y es esta: necesitamos marcar nuestros hogares como el territorio de Dios. Así. Nuestras casas le pertenecen a Dios. No solamente le pertenecen a Dios por afuera, pero por dentro. Amén. Escuche, nuestra casa es un lienzo vacío, un canvas vacío. Depende de nosotros cómo la vamos a llenar. No es tu casa, es la casa de Dios. Conclusión. Papá y mamá, por favor, let me ask you this. ¿Cómo estamos? Are we good? ¿Estamos bien? Amen, amen. Okay. Mi intención no es para hacerte sentir mal. Amén. Mi intención simplemente es predicar la palabra de Dios y ayudar. Okay. Aquí no hay, una vez más, no somos perfectos. Cometemos muchos errores, ¿verdad? Pero quiero volver una vez más a los legos. Okay. Si vamos a criar niños para la gloria de Dios, hermanos, necesitamos que... Nos encanta la idea, la noción de tener un hogar perfecto. Amén. Queremos un hogar perfecto. Queremos ser papás que crían niños para la gloria de Dios. We like what we see on the box. Excelente. Pero no se olviden que cuando uno abre la caja, es importante que seguir las instrucciones.
Amén. Y muy posible, es posible que algunos de ustedes posiblemente no hayan seguido las instrucciones hasta este tiempo. Es posible que has tratado de criar a tus hijos a tu manera, ¿verdad? Escucha, hermano, como dije ahorita anteriormente, no podemos desechar las instrucciones y pretender que todo va a salir bien. No podemos hacerlo. Ustedes, hombres, saben el compromiso que tienen con Dios y no. You know it. Ustedes, mamá y papá, you know what kind of entrega y compromiso ustedes tienen con Dios verdaderamente. La cosa es que, don't be surprised, no estén sorprendidos cuando las cosas no van bien si tú no usas el manual de instrucción. Si la Biblia no ha sido el manual de instrucción para tu vida hasta este momento, nunca es muy tarde para empezar. You know what I like about Legos? What I like about Legos is that if you mess up, you can take everything apart. Right? Now, la cosa es que sí, puedes romper todo y desarmar todo. But the good thing is que lo puede armar una vez más. O Dios lo puede armar como Él deseaba armarlo desde el principio. Amén. Simplemente lo que tenemos que hacer es someternos a la palabra de Dios. Coger el orgullo, echarlo hacia el lado, dejar que Dios haga con nosotros lo que Él quiere y también recibir la ayuda de otras personas. Porque el orgullo, ¿sabes? Tú me puedes enseñar cómo hacer cualquier cosa, pero no te metas con mis hijos. That doesn't make any sense. ¿Sabes? Enséñame cómo hacer esto, pero yo no necesito tu ayuda a criar mis hijos. Esos son mis hijos. Oh, no. Primero que no son tus hijos. Son los hijos de Dios. Y el trabajo de nosotros es criar nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Y si tú no sabes hacer eso, necesitas ayuda. Por último, quiero dejarle esto. Esa será mi última sugerencia para todos los padres que están presentes en esta tarde. Instruye al niño en su camino. Amén. Repita conmigo. Instruye al niño en su camino, pero asegúrate que tú mismo andes por ese camino también. Sí. That is good. All the time. La invitación, simple. Levante la mano si el Señor te ha hablado en el día de hoy. Ok, la invitación es esta. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y órale al Señor y arregla lo que tengas que arreglar. Esa es la invitación. Ahí donde estás. Ora, don't look at me, ora, pídele al Señor. Si el Señor te ha ministrado, si el Espíritu Santo te ha ministrado, if red flags have been thrown all over the place and God is getting your attention, just submit to Him. Sométete a Dios en este momento. Pídele perdón for whatever it is, por lo que sea, y deja que Él haga la obra en ti en este momento. Esa es la invitación del día de hoy. Amén. Bueno, ayúdanos, Señor, a obedecerte a ti y tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser los papás que nuestros hijos se merecen. Perdónanos de nuestros pecados y nuestras ofensas. Sabemos que tú eres un Dios que está listo para perdonar.
toda persona que verdaderamente se arrepiente. Nos arrepentimos en este momento, Señor. Y suplicamos, Padre Celestial, que se haga tu voluntad en nuestras familias, Señor. Como dicen los americanos, we pray that you would take the wheel, Father. Take the wheel. Teach us. Teach us. Teach us. Enséñanos, Señor, para criar niños que te glorifiquen a ti, que te traigan gloria y honra a ti, Señor. Te amamos, Señor, y pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo dice, God is good all the time.